El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y ahora vamos a dedicar este espacio para platicar con la Red por los Derechos de la Infancia. Está con nosotros Verónica Morales González. Ella es directora de Comunicación Estratégica de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Resulta que hace 23 años se ratificó la Convención de los Derechos de las Personas Menores de Edad, la Convención sobre los Derechos de los Niños, y México no tiene todavía una ley ni un reglamento general que avale, garantice los derechos de los niños. Sin embargo, se han dado pasos a nivel público, lo mismo que a nivel privado, para garantizar los derechos de los niños. De hecho, hay una corriente que ha empoderado a tal grado a los niños que ahora se habla del síndrome del emperador. Claro, esto se da en algunos casos y lo que más se ve es que los grados de marginación y de violación a los derechos de los niños alcanzan el 80% en la República Mexicana, y eso es gravísimo, ¿no? Niños golpeados, maltratados, mal alimentados, o que no van a la escuela, o que son víctimas de violencia porque son testigos de la violencia que prevalece entre papá y mamá, en fin. Entonces, bueno, es complejo y los temas de la Red por los Derechos de la Infancia en México son tan vastos, tan grandes, que tienen incluso un documento que publican cada año. Cada año. Sí, cada año, ¿verdad? Es La Infancia Cuenta en México, es un librazo así lleno de cifras y datos de la realidad nacional, ¿verdad? ¿Cómo estás, Verónica? Buenos días. Hola, muy bien, Tere, muchas gracias por la invitación y bueno, agradecemos el interés en los derechos de niñas, niños y adolescentes en nuestro Acaban de publicar la 8ª edición de este reporte. Sí, en efecto, hace una semana presentamos La Infancia Cuenta en México 2012, que como bien lo mencionas, es la 8ª edición de este libro, con el que buscamos dar un panorama de la situación de los derechos de niños, niñas y adolescentes en nuestro país a través de cifras, como mencionabas también, y de datos que son extraídos de fuentes oficiales. Por ejemplo, el INEGI. Por ejemplo, el INEGI, Secretaría de Salud, la CONAPO, en este tipo de datos, de bases de datos. Ahora, aunque no hay una ley nacional para la protección de los derechos de los niños en México, hay muchas instancias gubernamentales que están trabajando por ellos. Por ejemplo, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, la CONAFE, que también atiende a los niños indígenas. ¿Ustedes reconocen la labor de estas instancias gubernamentales? Sí, claro, mira, sí tenemos una ley de protección a los derechos de la infancia. Esta ley se aprobó, se aprobó en el año 2000. Ajá. Esta ley retomó sobre todo los principios básicos de la Convención. Sin embargo, uno de los argumentos que nosotros hemos venido manejando desde hasta el año pasado y bueno, en este tiempo que llevamos trabajando desde la Redim, es que esta ley es insuficiente. Entonces, porque no tiene reglamento, más bien, ¿no? Uno, porque no tiene reglamento, y porque es insuficiente para el contexto actual que viven niños, niñas y adolescentes. O sea, sí está, digamos que sí tiene los principales puntos de la Convención de los Derechos del Niño, pero ya no ve situaciones como el contexto de violencia, el incremento en el número de niñas, niños y adolescentes que no pueden asistir a la escuela o que no tienen acceso a un trabajo digno. Entonces, estos son elementos que también se tendrían que contemplar en la elaboración de una ley general. ¿Y no participó la Red por los Derechos de la Infancia en la elaboración de esa ley? Mira, yo en el año 2000, hasta donde tengo entendido, no, todavía no. Pero bueno, precisamente la propuesta es que la sociedad civil en esta ocasión pueda tener una mayor participación y una mayor implicación para la generación de una nueva ley. El año pasado, si recordarás, en julio aproximadamente, la Comisión de la Niñez de la Cámara de Diputados quería lanzar una propuesta para hacer algunas reformas a la ley ya existente. Sin embargo, en esa ocasión sí tuvimos la oportunidad de conocer dicha propuesta,
pero consideramos lo que comentaba, que tenía algunos vacíos que tenían que ser todavía revisados para poder tener una ley general que realmente fuera funcional, digamos. ¿Y ya se completó la propuesta de la Comisión de Niños de la Cámara de Diputados de parte de ustedes? ¿Ya completaron, ya nutrieron esa propuesta? Mira, este es un trabajo que nos va a llevar más tiempo, digamos, esto pasó en julio. Entonces, en julio logró detenerse de alguna forma. Del año pasado, estamos hablando del 2011. No, julio de este año, perdón, julio de este año. Entonces, logró detenerse esta aprobación de la reforma y a partir de ese periodo hemos venido trabajando con otras organizaciones. No solamente la Red por los Derechos de la Infancia está interesada en que esta ley garantice realmente derechos de niñas y niños, sino otras instancias o otras organizaciones. Como UNICEF, por ejemplo. Como UNICEF México, como el Instituto de Jurídicas de la UNAM y bueno, como otros actores que tienen trabajo en materia de derechos de la infancia. ¿Y para cuándo tendrán ustedes listos la propuesta? Te decía, se está trabajando, se están realizando una serie de foros donde también se está invitando a la sociedad civil, a organizaciones y a personas que están interesadas. Es una serie de foros de las cuales se pretende que surja una propuesta. El foro en Jurídicas fue hace más o menos un mes, entonces a partir de ese foro se hicieron una serie de mesas de trabajo y se pretende que la propuesta se vaya formando. No tenemos todavía nosotros una propuesta, se tiene que ir trabajando. Y a la par no están trabajando porque ya existe el reglamento que dé vida a la ley, por eso decimos no existe una ley en México porque no hay un reglamento que le dé vida. No están trabajando en paralelo con la actual ley ya aprobada para que haya reglamento al fin. No, tiene que haber reformas en la ley primero. No soy abogada, pero entiendo que tendría que haber primero reformas en la ley para que de ahí surja el reglamento. Lo que se está buscando con la ley es que exista también una coordinación entre los institutos, o bueno, entre las secretarías, como me preguntabas hace un momento. Entonces, aquí es muy importante, sí se reconoce la labor de DIF, de la Secretaría de Educación Pública, por supuesto, de Secretaría de Salud, en materia de atención, sin embargo, hace falta mucho trabajo, y lo que creemos es que hace falta que estas secretarías o estas instituciones estén coordinadas para que todo pueda tener como un nivel de atención importante. ¿Cuáles son las mayores carencias de los niños en México según este último reporte de la Infancia Cuenta en México? Mira, no tengo los datos precisos a la mano, pero te puedo decir que niños, niñas y adolescentes suman alrededor de 35 millones de personas en nuestro país. 35 millones de personas. Entonces estamos hablando de una tercera parte de la población que sin embargo solamente recibe el porcentaje del Producto Interno Bruto del país que se destina a la materia de niños y niñas es el 6%. Entonces estamos hablando de una tercera parte de personas que viven en México que solo reciben el 6% del Producto Interno Bruto para la atención. Y esto en materia de salud, educación, recreación, todo. Exacto, sí. Entonces nos podemos dar cuenta de la dimensión de la que estamos hablando. Y bueno, en el reporte podemos encontrar tanto el tema de educación, de salud, economía, estamos hablando también de demografía, ¿no? Entonces ahí hay una serie de datos muy interesantes y bueno, yo creo que tendríamos que revisar como la situación en general de niños, niñas. Sí, los niños más afectados por la violencia, por el maltrato, por el abandono de parte de sus familiares adultos, se da en el sureste de la República Mexicana, ¿cierto? Mira, es que existen diferentes condiciones. En el año pasado, en 2010, la publicación de la Infancia Cuenta en México que nosotros presentamos fue respecto a la violencia que viven niños y niñas. Y en esa ocasión se logró hacer como un análisis del país y de las diferentes situaciones de violencia que se viven en cada zona. Retomo esa experiencia porque me parece que puede ilustrar lo que tú me estás preguntando. En el norte del país, sabemos un poco por las noticias, pues la violencia que sufren niñas y niños tiene mucho que ver con el contexto, ¿no? Con el crimen organizado,
pues con la misma presencia muchas veces de la policía o los soldados que están en estados como en Chihuahua, por ejemplo, y los retenes, este tipo de cosas. Entonces la violencia tiene mucho que ver con ese contexto. En el centro del país se menciona sobre todo el tema del bullying, ¿no? Que, bueno, o del acoso o la violencia a nivel escolar. Y también, y bueno, en el sureste del país se menciona más bien la violencia que tiene que ver con la trata, con la explotación sexual, comercial, infantil y bueno, este tipo de manifestaciones de violencia. Y que se da desde el seno de la familia, que eso es lo más grave. Ya sabemos que el 60% de las violaciones sexuales se dan en el seno de la familia y de ahí es un salto directo a ser muy vulnerables y víctimas de trata y de explotación sexual, comercial, infantil. Es impresionante, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a platicar de esto y más después de un corte con la Red por los Derechos de la Infancia. En su representación está con nosotros Verónica Morales. Volvemos. Continuamos en Anunciación TV y hablando de un tema pues muy importante, el tema de los niños en la República Mexicana, que son la tercera parte de la población nacional y solamente el 6% del Producto Interno Bruto va para ellos. El año pasado, en el 2011, la Red por los Derechos de la Infancia editó este documento que cada año edita desde hace 8 años y fue sobre el tema de la violencia. Este reporte técnico completísimo con cifras y datos. Este documento respecto de la violencia, ¿a quién fue entregado de instancias gubernamentales? Mira, bueno, el documento se lo hacemos llegar a todas las secretarías y bueno, también a los diputados, legisladores, para que estén al tanto de la información. Pero ¿no hacen además un encuentro personal cara a cara con ellos para leer juntos el documento y evitar que se vaya al archivo?
Pues mira, eso sería un poco complicado. Más bien te comento, lo que nosotros hacemos es que cada documento funciona como el motivo de la incidencia que queremos hacer el resto del año. Es decir, en 2010, por ejemplo, bueno, parto de 2009. En 2009 el tema del libro fue La infancia cuenta en México, las niñas. Entonces en 2009 el libro se presentó en noviembre de 2008. Durante 2009 lo que se trata de hacer es incidencia en materia de políticas públicas, en la agenda política, en la agenda de medios y en la agenda pública, con este tema, con niñas. Hacemos entrevistas, hacemos ruedas de prensa, hay acercamiento con algunos políticos, o sea, esto es como, pues ahora sí que es a lo que podemos difusión hacer. Y cabildeo, ¿no? Difusión y cabildeo. Luego, con en el 2010 fue el tema de violencia, fue la estrategia parecida. En 2010 tuvimos además otro trabajo que fue el informe alternativo sobre el protocolo facultativo de la participación de niños en conflictos armados. Esto es, el Estado mexicano tuvo la obligación de presentar un informe ante el Comité de los Derechos del Niño en Ginebra, Suiza, respecto a este tema, y nosotros tuvimos también la oportunidad de participar con un informe sombra en la materia, donde nosotros hablábamos de que en México no existe un conflicto armado como tal, o como la ONU lo reconoce. Sin embargo, la situación de violencia que se vive en el país, como lo apuntábamos ahorita, sobre todo en el norte, sí ha afectado la vida de niñas, niños y adolescentes. Este informe sombra que nosotros hicimos fue presentado en Ginebra y bueno, tuvo una muy buena aceptación por parte del comité. ¿A qué te refieres con informe sombra? El Estado mexicano tiene la obligación, el gobierno tiene la obligación de presentar el informe ante el comité de este tema. El informe sombra es, esto es lo que dice el Estado, esto es lo que decimos nosotros que está pasando. Esa sería un informe paralelo, alternativo, que completa lo que el gobierno dice y que Exacto. Seguramente dice lo que el gobierno no dice, ¿no? En muchas ocasiones así es. Ahora, una inquietud generalizada es ¿por qué si se sabe dónde y cuántos son los niños víctimas de violencia y de qué tipo de violencia y están bien localizados geográficamente, por qué no se hace algo para impedirlo? Pues y es responsabilidad de todos, no solo del gobierno, sino son las mafias de poder, gente de mucho dinero, empresarios, políticos, que tienen estos centros de explotación sexual, comercial, infantil y juvenil, y hay muchos adultos involucrados con mucho poder aparentemente moral, político o económico. Yo creo que esa es una pregunta muy difícil, yo creo que no te la podría responder, como por qué si sabemos exactamente dónde están ocurriendo las cosas no atacamos este problema, ¿no? Un ejemplo muy claro también sería Ciudad Juárez, donde se han venido desde hace bastante tiempo ya haciendo manifestaciones públicas porque desaparecen una gran cantidad de niñas y adolescentes en el estado y desaparecen de un lado de la capital, en Ciudad Juárez, por ejemplo, desaparecen de un lado y algunas las han encontrado en salones o en lugares o en bares del otro lado de la ciudad. Entonces dicen, ¿cómo es posible que estas cosas estén pasando y que no haya un seguimiento por parte de la autoridad? Es evidente que hay una denuncia pública, una denuncia por parte tanto de la población como de las organizaciones de la sociedad civil y sin embargo muchas veces las autoridades no responden, ¿no? ¿Quiénes pertenecen a los derechos de la infancia? Mira, la Red por los Derechos de la Infancia es una coalición de 73 organizaciones en 14 estados de la República. Bueno, sería complicado decirte todos los nombres, pero por ejemplo está Matraca en Veracruz, Melel Xojobal, que es una organización que está en San Cristóbal de las Casas en Chiapas, está la Red de Infancia en Ciudad Juárez, está también en el Distrito Federal tenemos varias organizaciones, el Caracol AC, que trabaja con poblaciones callejeras, está Adivac, que trabaja con personas violadas, y bueno, una 73, dijiste. ¿6-3 o 7-3? 7-3. 7-3. Muy bien. ¿Y cada una tiene una actividad concreta distinta de la otra? Sí, varias de ellas trabajan con el tema de poblaciones callejeras, por ejemplo. Deben ser tal vez unas 6 o 7 organizaciones que trabajan con el tema de derechos humanos en poblaciones callejeras y con niños trabajadores, niñas y niños trabajadores en la calle.
Y bueno, de ahí varía, ¿no? Otras que tocan el tema de violencia sexual, de explotación sexual. Hay varias que son escuelas preescolares, por ejemplo, y bueno, lo que se trata y la coincidencia entre todas las organizaciones es el interés de promover los derechos de niños, niñas y adolescentes. ¿Pagan alguna cuota por pertenecer a la red? No, en absoluto, no hay ninguna cuota, lo único es que sí hay una serie de requerimientos que, bueno, los tendrán que consultar también, pero una serie de requerimientos, tienen que ir a una asamblea, tienen que presentar como cuál es el trabajo de la organización, qué hace, y bueno, refrendar el compromiso, y esa sería más o menos la estrategia. ¿Tiene reconocimiento de parte del gobierno esta red por los derechos de la infancia? Pues no, reconocimiento, no sé a qué. O sea, ¿están registrados, por ejemplo, en la Secretaría de Desarrollo Social? Mira, ¿Tienen el es que CLUNY? Estamos como derechos infancia C, si eso es a lo que te refieres. Sí, son donatarias autorizadas. Sí. ¿Reciben donativos y los comparten entre las 73 afiliadas? Mira, es que más bien cada una de las organizaciones, cuando está interesada en recibir un donativo o entrar a un proyecto, mete su propio proyecto. Nosotros no recibimos dinero a nombre de o sea, no para destinarlo a las organizaciones. Ahora, ¿cada cuándo se reúnen? ¿Y de qué manera son sus juntas de trabajo? ¿Comparten el micrófono? ¿Cada una puede exponer algún tema? En fin. Claro, mira, llevamos a cabo asambleas cada 6 meses, son 2 asambleas por año, y bueno, se reúnen una serie hay varias reuniones durante el año. Por ejemplo, tenemos un consejo. Este consejo está formado por alrededor de 16 personas de varias organizaciones. Entonces, el consejo tiene reuniones de forma muy frecuente y las asambleas son 2 veces al año. ¿Y de qué platican en las asambleas? Pues se trata de coordinar un trabajo en red. Tú sabes que esto es algo bastante complicado, ¿no? Se trata de coordinar el trabajo en red y de ver hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, cuál debe ser el trabajo a futuro y en el presente para poder continuar trabajando como una red. ¿Cuántos años ya llevan trabajando como red? Mira, llevamos alrededor de 15 años. 15 años. Bueno, hemos visto que se crean muchas redes de organizaciones de la sociedad civil, sobre todo en ese tiempo, hace 15 años precisamente, fui testigo de que en tan solo un año nacieran 23 redes, de las cuales solamente subsisten 4 o 5, y una de ellas son ustedes. ¿Cómo han logrado permanecer en el tiempo? Pues mira, yo creo que tiene mucho que ver con el interés común que en este caso existe a favor de los derechos de niñas y niños. Es un trabajo bastante arduo y complicado para todos. Yo creo que a veces coincidimos, pero las agendas no. Entonces las organizaciones tienen su propia agenda, tienen sus propios proyectos, tienen su propio trabajo, y bueno, nos tratamos de coordinarlos en lo más posible para poder trabajar juntos, ¿no? Muy bien. ¿Han organizado congresos nacionales para el tema de los niños? No, últimamente no hemos organizado. Hace 2 años tuvimos un taller donde hubo la presencia de personas a nivel internacional, y bueno, nuestros patrocinadores también estuvieron ahí, y fue una experiencia muy interesante. Básicamente se abordó el tema de los indicadores y de la necesidad de contar con cifras y datos que puedan darle un respaldo a la denuncia, ¿no? En este caso, o a las propuestas que hay. Si alguna persona quiere tener en sus manos este documento de la Red por los Derechos de la Infancia Cuenta en México, ¿cómo la pueden obtener? Pueden acudir directamente a las oficinas que tenemos en la Fundación para la Protección de la Niñez. Ellos albergan a un equipo técnico, que soy del que yo formo parte de ese equipo. Este equipo técnico tiene esa función de tratar de tener en coordinación a esta red, de lograr esta alianza, ¿no? Entonces, nosotros estamos en Avenida México, Coyoacán, número 350. Si es 1 o 2 libros, pueden pasar a recogerlos ahí. Si son más de 2 libros, sí les pedimos que nos hagan una cartita, un escrito, para que lo lleven y a través de eso soliciten la publicación. Es gratuito.
Muy bien. Pues te agradezco muchísimo, Verónica Morales, por haber estado con nosotros en Anunciación TV y felicidades a la Red por los Derechos de la Infancia. Ojalá que el documento que ustedes editan cada año con nuevos datos, pues haga que el Gobierno de México ponga más atención en las necesidades de los niños en México y que se creen políticas públicas favorables, no solo para ellos separados de los papás, sino con una visión integral y perspectiva de familia. Al contrario, Tere, muchas gracias y bueno, invitarlos nada más finalmente a que visiten también la página web tanto de la red, que es derechosinfancia.org.mx, como la página de internet de Infancia Cuenta, donde también van a poder encontrar todos los datos, van a encontrar mapas, van a encontrar estadísticas que les permiten ya manipular o ver la información para poder cruzar ahí los temas, que es www.infanciacuenta.org. Muy bien, muchísimas gracias, Verónica. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook. En Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter, @Todo México Somos.